Familia, bienvenidos a nuestra reunión live en nuestro auditorio Soacha. Te invitamos a que en este tiempo de cuidarnos estés aún más pendiente de todos los anuncios e información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @puentelargo. Recuerda que en Puente Largo nos cuidamos y te cuidamos. Bendiciones y feliz semana. Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva transmisión. Qué rico poder contar con tu presencia. Quiero decirte que te extraño mucho, que han pasado los días y en este tiempo he valorado tanto tu amistad, tanto tu servicio, como diligentemente te disponías para el Señor. Bueno, amado, quiero invitarte a que nos pongamos en tono con lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón y quiero invitarte a que elevemos una oración para que el Señor que ha inspirado la Escritura también pueda inspirar en nuestras vidas y podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Padre, bienvenido a este lugar, Señor. Con gran expectativa venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad, Padre, de que tú vengas, Señor, y traigas luz, Señor, a cosas que tal vez no entendemos, Señor. Pedimos, Espíritu de Dios, Señor, que hables fuertemente a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de lo que tú quieres impartir hoy en nuestras vidas. Señor, dejamos a un lado rutinas, dejamos a un lado la tradición, Señor, y Padre, me dispongo, Señor, porque quiero que tu palabra me llene, Señor, y me alimente en el nombre de Jesús. Bien, amados, creo que en este tiempo hay una celebración que convoca a miles y miles de millones de habitantes y es el hecho de poder celebrar la resurrección de Cristo. Y quiero que este mensaje que tiene por título la resurrección, la tuya y la mía, pero primero la de Cristo, pueda aportar algo que ayude al crecimiento espiritual de nuestras vidas. Primero quiero decirte algo importante y es que todas las religiones han querido venir a traer una especie de unidad, pero pensando en el significado de la resurrección, que entre otras cosas es único. O sea, todas las religiones tienen allí una persona que les inspiró, pero murieron y allí están sus tumbas. Pero Cristo tiene un lugar que está desocupado, la tumba está vacía. Entonces, esa gran verdad tiene que representar en nuestras vidas una intención de hacer cosas diferentes. Bueno, entonces, ya que tienes tu Biblia allí, vamos a abrir el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 28, y este pasaje paralelo se encuentra también en Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, y de todos nos amplían cosas que en el transcurso de esta charla vamos a extraer de allí. Y bueno, dice Mateo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Bien, Lucas nos añade algunos detalles más, ¿cierto? En algunos pasajes me dicen que eran 2 guardas, en otro que es 1, pero finalmente allí hay un gran hecho que marca. María, Juana dice también en otro de los pasajes paralelos, vinieron muy de temprano a continuar algo que no habían podido hacer porque era el día del reposo y el Señor tenía que tenían que suspenderse toda actividad. Y vienen diligentemente María, Juana, a terminar de hacer un proceso de embalsamar el cuerpo del Señor. Y en algunos pasajes dice que cuando ellas van a acercarse a la tumba, están pensando en las limitaciones que tienen, como cuál. Dice que sobre la tumba fue colocado para cerrarla una gran piedra. Algunos historiadores dicen que esa piedra tendría alrededor de un peso de 1 tonelada, un peso totalmente muy grande para que algunas mujeres lo pudieran ver. Pero también estaba la otra limitación, y es que habían allí 2 guardas puestos para que personas no vinieran a robar el cuerpo de Jesús. Y pensando en estas limitaciones características del ser humano, que estamos siempre pensando, en lugar de las soluciones, estamos pensando tal vez en las dificultades que se nos presentan cosas. Y entonces, sorpresa es que cuando llegan allí, esa roca está movida. Y allí en medio de esa roca hay un ángel que tiene unos vestidos totalmente esplendorosos. Y dice el pasaje que los guardas al ver esto, porque ya había temblado el día anterior, cuando Jesús murió, hubo un gran terremoto, pero ahora ellos también están experimentando otro terremoto y ellos, a través del susto de ver que la piedra se movió y que el cuerpo no estaba, salieron despavoridos. Y allí vienen las mujeres asombradas, no solamente de tener un encuentro con esta persona, con este ángel, que además les trae un mensaje. Y en el versículo 6 de Mateo 28 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora ponle a pensar esta gran noticia. Estas mujeres vienen mal, vienen emocionalmente, están afectadas por el hecho. Y hay gran tristeza en su corazón, pero escuchan un gran mensaje. Y ellas no fueron allí a mirar si el cuerpo estaba, ellas creyeron en el mensaje. Y yo puedo mirar, puedo pensar, puedo estar ahorita viendo el rostro de ellas, cómo su lamento, cómo su tristeza empieza a ser cambiado, transformado por una noticia. Y esa palabra resurrección, yo pienso que empezó a tomar una connotación tan diferente en el corazón de ellas, porque ellas habían escuchado de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y tal vez no lo entendían, pero ahora ese conocimiento, ese ejercicio intelectual que ellas tenían, ha bajado al corazón, porque han visto cuál es el gran significado de la resurrección. Ahora el ángel les dice: vayan a los discípulos y cuéntenles lo que están viendo. El testigo, o sea, son testigos y quiero que testifiquen de lo que están viendo. Ahora, ellas no cuestionaron nada y rápidamente salieron a testificar. Y vemos aquí algo inicial, y es que ellas corrieron a dar las buenas nuevas. Siempre hemos pensado que las primeras nuevas empezaron a darse cuando en Hechos de los Apóstoles Pedro se levanta y en ese primer gran discurso, en esa gran predicación, muchos se convirtieron. Pero aquí veo un inicio del Evangelio, y el inicio del Evangelio tiene unas noticias, que es que Cristo, nuestro Salvador, no quedó allí en la cruz, sino que vive para siempre. Ahora, la intención de
esta charla en el día de hoy no es que hagamos un trabajo forense, sino que más bien podamos aprender cómo esta gran verdad transforma mi vida. Y vamos a hablar, no sé cuántos puntos alcancemos a hablar, pero mínimo sí vamos a tratar de 4 aspectos que me pueden ayudar a entender qué significa para mí la resurrección de Cristo, en qué me beneficia, cómo aporta no solo a mi vida de fe, sino dentro de mi ser, cómo puedo yo ser transformado. Y lo primero que vamos a hablar es que, número 1, la resurrección de Cristo, Jesús, significa que somos justificados. Ahora, cuando pensamos en la palabra justificado, tal vez hay un concepto del mundo de lo que trata la palabra justificación. Tal vez estés pensando que justificación es el argumento que yo uso para entablar una defensa a favor mía. La excusa que yo puedo tener allí para justificarme, para que la redundancia, de algo que yo he hecho. Pero la justificación no se trata de una intención humana. No se trata de poder defenderme a capa y espada y utilizando argumentos que tal vez no son los correctos. La justificación, desde el punto de vista bíblico, es algo totalmente diferente. Número 1 es una declaración divina que hace alguien mayor que tú. Y entonces tal vez creo que esto daría luces a nuestra vida, porque cuando estamos en nuestro día a día, en nuestro caminar, todo el tiempo estamos fallando. Tal vez no somos perfectos, obviamente, y tal vez la falta de perdón, tal vez el dañar a alguien, el molestar a alguien, lo que hacemos en lugar de ir a ser justificados por Dios, básicamente lo que yo empiezo a hacer es crear un argumento de donde yo me pueda justificar. Pero aquí decimos que esta doctrina de la justificación, que entre otras cosas es una doctrina que no está en otras religiones. Quiere decir que esa doctrina de la justificación es la solución de parte de Dios para un corazón, para la limitación de un ser humano que no puede hacer nada para presentarse delante del Señor y declararse justo. Y ahí hay una gran significado también, que es la religión. ¿Qué es la religión? Es esto, es la intención del hombre por querer agradar a Dios, por querer ir a buscar y estar a cuentas con Dios. Pero entonces vemos que la justificación fue un instrumento que Dios usó para poder acercar al hombre y hacer las paces nuevamente con Dios. Entonces, la justificación, según la Biblia, básicamente es una declaración divina. Es una declaración de Dios que está haciendo a favor nuestro. ¿Y cuál es la base? Ahora, no simplemente es una declaración divina, es una declaración de un Dios que, si bien es nuestro Padre, la está haciendo como un Dios que es juez. Y ahí es donde marca esa diferencia. Mira lo que dice Romanos 5.1. Dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo vemos 3 instrumentos, 3 cosas allí claras. Número 1, hemos sido justificados. Esto nos da a entender que no fue una iniciativa nuestra, que no habría nada que podamos hacer para poder alcanzar ese veredicto legal, justos. Entonces, descansemos en eso. Quiero que aprendamos a descansar en el hecho de que no hay nada que podamos hacer delante de Dios para que podamos ser justificados. Es una iniciativa que viene de Él. Ahora, ¿cómo la consigo? ¿Cómo me hago partícipe de ella? Por medio de la fe. En Habacuc, después Pablo en Romanos los dice y hace un énfasis, y de ahí sale esta gran renovación con la cual tú y yo estamos hoy disfrutando de la relación con Dios. Y Él dice, por la fe el justo vivirá. Y aquí encontramos entonces que yo recibo ese regalo de ser alcanzado, de ser declarado justo delante de Dios por un acto de fe. Pero ahora hay otra cosa interesante aquí que está en este versículo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Lo vimos la semana pasada, que no hay solo un mediador, y ese es Jesús. Quiere decir que Dios quiso traer solución a la enemistad que tú y yo teníamos con Él y trajo paz. Ahora,
qué importante es entonces que esa justificación que Dios nos está extendiendo, yo la tome. Aquí no es cuestión de argumentos, no es cuestión simplemente de conocimientos. Y entre otras cosas, quiero que sepas algo. Cuando María y ellas fueron al sepulcro y lo vieron desocupado, ellas simplemente vieron, tomaron esa verdad que estaba enfrente de sus ojos y así mismo la comunicaron. Y quiero que le des cabida a que Dios traiga esa revelación a tu corazón. Pablo lo decía en Filipenses capítulo 3 y dice en el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay un gran poder en el hecho de poder entender que la resurrección de Cristo trae vida a mi vida. Ahora, como le decía antes, esta es una declaración de un Dios que es juez. Romanos 8, 33, 34 amplía un poco más esta definición y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará si el veredicto de ser justos fue el de un Dios juez? Y continúa diciendo: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Quiero que entiendas entonces en esta mañana que la justificación es el instrumento de Dios para que yo pueda tener una posición donde voy a gobernar mi vida. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Ahora, creo que tal vez tú estés pensando, pero no me parece justo. No me parece justo que nadie vaya a pagar por eso, y aquí es donde viene lo interesante. Y quiero que puedas entender que en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo opera la situación? Y aquí también viene una gran palabra que sé que con el tiempo tú la has escuchado, pero quiero que podamos entender qué es la imputación y por qué va de la mano con la palabra justificación. Pues bien, en este proceso de justificación que hizo Dios, cogió a Jesús, el justo, delante de él. Acabamos de escuchar que al que no conoció pecado, Dios le imputó. ¿Qué hizo? Ese justo que se presentó delante de Dios tomó todos nuestros pecados y él tomó en ese intercambio toda nuestra maldad, toda nuestra enemistad con Dios. Pero esta impartición, esta es recíproco, así que Dios coloca sobre Jesús lo malo de nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros? Dios coloca, imputa, hace una transferencia de todo lo que es justo, todo lo justo de Jesús hacia nosotros. Entonces es un intercambio. Por eso la justificación tiene que ser algo que realmente marque un nuevo comienzo después de esta semana llamada Semana Santa. Porque tristemente vemos cristianos que en su transcurrir, en su día a día, en la medida que caminan y fallan con el Señor, pregunta: ¿estás seguro de tu salvación? Y ellos dudan si son salvos o no, porque finalmente la salvación está más ligada a las obras que hace el hombre. Pero quiero enfatizar en esta mañana que la salvación es un instrumento que proviene de Dios a través de la justificación. Y en ese intercambio, entonces, yo soy beneficiado. Y ese es el punto número 1 que quiero que medites en este tiempo. Ese intercambio me hace que Dios me vea justo a través de su Hijo, ¿cierto? Ahora, número 2, quiero que podamos entender y que podamos contribuir a nuestra madurez cristiana, que la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Estábamos mirando las estadísticas de mortandad de este COVID-19 y del total de infectados que hay más o menos a nivel mundial, el 5.89% han muerto. Pero quiero decirte que hay otro virus mucho más grande, del cual
el 100% muere. Y ese es el pecado. Es un gran pecado, es un gran virus que ha afectado a la humanidad en todo este tiempo. Si bien podemos comparar las estadísticas del COVID con el 100% sobre las personas que mueren, creo que tendríamos que hacer algo muy radical para disminuir esa tasa de mortalidad. Y entonces Dios ha vencido y venció a través de la obra de Jesús, cuando no solamente Él murió, sino que también resucitó. Mirad como dice 1 Corintios capítulo 15 del 55 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas dice que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que estamos muertos juntamente con Cristo. Y si Cristo venció sobre el postrer enemigo, que era la muerte, dice que Él descendió y arrebató las llaves, y entonces ese hecho muestra que juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Hay una gran verdad y hay un gran poder en esto. Él venció la muerte. Y estuvimos también charlando y compartiendo la semana pasada que mi estado de temporalidad es no aferrarme a las cosas de este mundo. Y entonces esta segunda verdad de que Cristo venció la muerte me hace vivir tranquilo y confiado. Ya no tendríamos ese temor. ¿Por qué? Porque aunque partamos de este cuerpo, entonces más adelante dice la Escritura que los que están en Cristo no mueren, sino duermen. Sabes que cuando estamos en las celebraciones fúnebres, hay dos tipos de personas: las que conocen esta verdad y las que no conocen esta verdad. Cuando tú y yo estamos asistiendo a un hecho que obviamente marca tristeza en nuestro corazón, hay una gran esperanza, y es que nos veremos con Él allí en la gran eternidad. Pero esa esperanza no es entendible porque no ha sido revelada en el corazón de ellos. Por eso esa amargura, por eso esa tristeza, ese desgarre, ese desconsuelo, porque ellos nunca podrían entender esta gran verdad. Tú y yo ahora podemos saber que cuando Cristo resucitó, venció la muerte. Y venció la muerte para que tú y yo también pudiéramos disfrutar de esa gran victoria. Así que no temas. Pablo lo dijo la semana pasada, ¿no? ¿Te acuerdas que lo estábamos mirando? El mejor de los escenarios si el mejor de los escenarios es que esté muerto, de ahí en adelante todo es ganancia. Quiero que miremos el número 3, el punto número 3 dice: la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Y dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Cuando Dios está haciendo ese intercambio a favor nuestro, quiere decir que yo ya estoy juntamente con Cristo. Y cuando Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Esta es una verdad que podemos alcanzar en la resurrección, que Cristo estará con nosotros, en nosotros todo el tiempo. Él lo dijo, antes de partir dijo, cuando dio esa gran comisión: he aquí, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo esta verdad me beneficia? Y es que si yo soy consciente que Cristo, que estoy unido juntamente con Él, entonces Él hace parte de todos los proyectos de mi vida. Quiere decir que Él está en mis decisiones,
que Él está en los momentos de confusión, cuando no puedo tomar una decisión, cuando tengo temor, cuando las cosas no van bien. Quiere decir que mi caminar ahora no es un caminar individual, es un caminar donde Cristo está conmigo, pero no ausente, no como ese compañero de caminar que no dice nada. No, Él está totalmente interactuando con nosotros, Él nos está mostrando verdades, nos está acompañando en los momentos de sufrimiento, pero también nos está mostrando los caminos y las puertas que tal vez nosotros con nuestros ojos espirituales no podemos ver. Estamos unidos con Él, pero ¿sabes qué? Hay una gran verdad. Esta verdad también me hace pensar que otros también están unidos con Él y que todos hacemos parte de un gran cuerpo. Quiere decir que yo debo mirar también a mis semejantes como Cristo me mira a mí. Este no es un caminar individual. Es más, dice en Efesios que tenemos una medida, una altura donde todo el cuerpo debemos llegar, y es que lleguemos a la altura de ese varón perfecto. Número 4, la resurrección de Cristo confirma que la verdad, que las Escrituras no mienten. Isaías 53 lo profetizó más de 450 años atrás, ¿cierto? Y él decía en Isaías 53:10, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Como te dije, el estudio de esta mañana no quiere hacer énfasis en todas las escrituras que profetizaron acerca de este gran hecho. Hay una gran evidencia, y fue profetizado muchos años, desde Jonás, y vemos que lo que está allí escrito sobre Jesús, todo en su totalidad, se cumplió. Y entonces esta verdad me hace reflexionar sobre si la Escritura, que es mi eje, que es mi ancla segura, en su totalidad para mí ha sido revelada. Tenemos un gran tesoro en nuestras manos. Aquel que inspiró la Escritura es aquel también que día a día a través de nuestro devocional nos empieza a impartir. Estos 4 hechos, hay muchos más, hay más de 10 hechos, pero quiero resaltar estos 4 porque esta verdad tiene que impactar. Ahora, Cristo ya lo dio todo, ya lo hizo todo, Dios lo hizo todo. Removió esa gran roca. Y quiero que tú puedas desnudar tu corazón en esta mañana y desnudarte también en tus argumentos, en tu conocimiento. Mira lo que pasó. Estas mujeres fueron allí y le dieron las nuevas a los discípulos. Allí estaban todos en las mismas condiciones de ellas, ¿verdad? Estaban mal, sus emociones, sus sentimientos, había gran tristeza en su vida. Y Pedro y Juan escucharon la noticia, y todos los discípulos, y algunos, dice Lucas en su pasaje paralelo, que no creyeron. Pero Juan y Pedro decidieron hacer algo diferente a lo que estaban escuchando. Y quiero ponerte este reto. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que Cristo resucitó? ¿Va a seguir siendo un conocimiento o vas a correr a encontrarte con ese conocimiento que transforme nuestras vidas? Y entonces dice la Escritura que ellos salieron a correr y que llegó primero Juan que Pedro. Ahora, pues, pregunta, ¿por qué Juan le ganaría a Pedro? Pues algunos dicen que es que Juan tenía
primera, segunda y tercera. Y Pedro solo tenía primera y segunda. Pero conociendo a Pedro, mira, Juan dice que creyó. Pero en el pasaje de Lucas dice que se maravilló. Yo no quiero que te maravilles con el hecho de saber que nuestro Dios está vivo. Quiero que cambies de nivel, de admirar, de maravillarse a creer. Y que soy benefactor, esa gran herencia que me trae esta verdad va a producir cosas en mí. Ahora, este conocimiento que tú ya tienes acerca de la resurrección de Jesús, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo para que baje de la cabeza al corazón. Cuando bajes al corazón, esa gran verdad te hará hacer cosas como las de Juan, te hará hacer cosas como las de María. Y yo me imagino cómo fue el caminar de María desde la tumba hasta donde estaban reunidos los discípulos, los apóstoles. Tuvo que haber sido, vino en lamento, vino en gran tristeza, vino en gran agonía. Pero cuando se devolvió, era otra, transformada. Dios había cambiado su lamento en baile. Y esta gran verdad debe producir en nosotros que esa gran tristeza por las cosas que estamos viviendo en este tiempo produzcan algo diferente en nosotros. Quiero que tengamos la actitud correcta, porque también allí habían unos guardas que ante esa verdad que podía traerles una gran salvación, les produjo un gran temor. Y Dios acompañó todo este tiempo con una palabra que ellos ya habían conocido. Y dice el ángel: vayan y hablen con los discípulos, porque Jesús ya va adelante, va a su encuentro. Y efectivamente Jesús se apareció, y ellos, asombrados, aunque ya habían escuchado que Jesús había resucitado, ¿sabes qué? No le conocieron. Ahora puedo entender las palabras que están en Filipenses 3. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay un poder en la resurrección de Dios, de Jesús. Y ese poder está en que también me beneficia, porque juntamente con Él voy a resucitar. Pero mientras llega ese gran día, mientras llega ese gran momento de estar todos en la presencia del Señor, ese poder tiene que ser evidenciado aquí. Y si Jesús venció la muerte, no hay ninguna razón para que cosas en nuestro entorno estén muertas. Y esta resurrección, en esta Pascua, tiene que ser la resurrección de tu casa. Tiene que ser la resurrección de tus relaciones muertas, de tus sueños muertos, de tu fe que se ha venido apagando. Esta resurrección tiene que marcar un hecho de vida que cambie, que transforme. Y quiero invitarte a que traigamos en ese proceso de identificación todo lo que está muerto. Y vamos a orar para poder despedir este tiempo de la palabra del Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque ese conocimiento a través de tu Espíritu Santo se vuelve una experiencia, una revelación, Señor. Y esa revelación, Señor, proviene de ti, Señor. Señor, que podamos tener muy claro que la justificación, el hecho que no proviene de nosotros, la intención tuya para traer paz al hombre contigo, Señor, podamos vivirlo, Señor. Puedo entender, Señor, que tú venciste a la muerte, Señor, y que estoy juntamente unido contigo, Señor. Y Padre, la gran evidencia que todo lo que está escrito allí en tu palabra, Señor, se cumple. Tú dijiste que cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y que tus palabras tienen un gran poder, que son como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y que hace que yo pueda discernir las intenciones, Señor. Y Padre, de una parte, Señor, todo conocimiento, Señor, queda allí.
para que baje el corazón, Señor. Y oro porque ese poder, Señor, ese poder que se manifestó, Señor, en tu iglesia primitiva y hasta el día de hoy, Señor, sea notoria en nuestras familias. Y oro por las casas, Señor. Allí en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, hay una gran verdad. Tú resucitaste, venciste sobre la muerte. Y en el nombre de Jesús, todo lo que está muerto en las casas, en las vidas, ordeno vida. La verdad de la resurrección sea sobre relaciones muertas. Ese amor que una vez unió a las parejas, que se secó, que aparentemente se murió, en el nombre de Jesús declaramos que por el poder de tu resurrección, hoy se restablecen relaciones, hoy renace nuevamente el amor que una vez unió a las parejas, Señor. Hoy declaro que sueños que se murieron, oportunidades que tal vez dejaste pasar que se murieron, hoy son levantadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Espíritu de Dios, que veremos esta verdad obrando en nuestros hogares en esta semana, Señor. Y Padre, tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y Padre, qué hermosa oportunidad tenemos de poder vivir estas semanas que faltan viviendo de la paz, porque la paz no es una doctrina, no es un conocimiento, la paz es la persona de Jesús. Y Señor, hoy celebramos tu resurrección y cantamos tu victoria, Dios. Alabamos tu victoria, que el que vive hoy mora en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amados, qué rico poder compartir nuevamente contigo la verdad de Dios. Quiero que esta palabra la veas en tu hogar, con los tuyos, y que marque un nuevo comienzo en tu vida. Quiero bendecirte. Recuerda que si no haces parte todavía de un grupo de crecimiento virtual, puedas contactarte con nosotros, nos acompañes a las diferentes actividades que estamos realizando en forma virtual. Tenemos nuestra oración, tenemos nuestro ayuno, tenemos nuestras reuniones y quiero que participes en ellas. Esperamos vernos pronto y por ahora quiero decirte que te llevamos en nuestro corazón y que nos alegra ver cómo en medio de esas dificultades he escuchado testimonios grandes en tu familia. Un abrazo, hasta el próximo domingo.